Bueno, señores, la oposición le está mandando un mensaje claro y contundente al gobierno de Luis Abinader. Le está diciendo, así no es. Así no es. Así no es que se va a arreglar este país. La oposición cuestiona la renegociación que quiere hacer el gobierno con el caso de el contrato, con el contrato de Aerodón. Le dicen los opositores al gobierno que así no es, que ese contrato no puede ser renegociado en este momento. Partidos de la oposición cuestionan la renegociación del contrato que hiciera el gobierno con Aerodón. En ese sentido, el partido Fuerza del Pueblo, tras defender la negociación que se hizo en 1999, en el entonces del gobierno del presidente Fernández, dijo que la renegociación hecha en la actual gestión es un préstamo encubierto, implicado en la renegociación que compromete financieramente al país por 37 años. Se cuestiona la viabilidad y transparencia de las propuestas de proyectos financiados con recursos anticipados, dada la limitación de tiempo para completar los procesos de licitación, dijo la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo que cuestionó este negocio que dicen ha hecho el gobierno de Abinader. Uno de los diputados de la Fuerza del Pueblo explica el por qué ellos están opuestos a esto. Digo de la población porque nosotros aquí, ustedes recuerdan, hace 3 semanas nosotros cogimos 3 turnos y le dijimos a la Cámara de Diputados en comisión y en los turnos que esto no era necesario, esa ley no era necesaria, es inconstitucional porque las leyes no son irretroactivas, permite garantizar derecho a contratos que eran antes del 2016, no había transparencia y honestidad, un supuesto atributo que el presidente de la República siempre se llena la boca, pero que la mayoría de sus funcionarios no la aplican porque hay más de 40 escándalos de corrupción y no hay nadie sometido a la justicia, y sobre todo que nosotros nos quedamos esperando de alianza público-privada de Sigmund Freud que nos mandara los contratos. Ahí hay mucha opacidad, no hay transparencia, se engañó al pueblo dominicano, se quiso dar un palo acechado para tapar con lo de Aerodón y su discurso el escándalo grandísimo del Intran, que el Intran es muy difícil que lo puedan tapar porque eso vincula la fotomulta, vincula el parquéate bien, vincula el plan de regulación de motocicletas, vincula la inspección técnica vehicular y hasta los peajes. Eso es un entramado muy corrupto que el gobierno no va a poder taparlo. Estoy hablando si la Procuraduría hace una investigación seria sobre ese caso, porque hay gente intocables de este gobierno, y en ese sentido el gobierno intentó tapar el Intran y embarró más la situación. Pero nosotros no votamos ni por la ley, que no era necesaria, busquen los turnos ahí, ni vamos a votar por ese contrato. Nosotros dijimos que esa ley había que discutirla, que no era necesaria, que era inconstitucional. Querían transferir a nosotros la responsabilidad política de la administración, y lo que hizo el presidente Luis Abinader fue ese mismo día coger 797 millones de dólares más los 1.885 millones de dólares que se aprobaron. Es decir, ese día se aprobaron 9 préstamos
esto de esta ley que le permitía a Luis Abinader para usarlo para la reelección, casi 2.000 y pico de millones de dólares. Engañaron. Y los diputados del PRM que votaron por eso en cada uno de esos territorios, que asuman el costo político en su territorio. Porque no... Bueno, ahí está. La fuerza del pueblo dice que no se debe. De su lado, en el PLD también hay cuestionamiento. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo que el presidente Abinader debe dar más explicaciones sobre sus negociaciones con Aerodón. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué ampliar la concesión sin un proceso abierto y transparente? ¿Por qué negociar de forma opaca y luego sorprender con la decisión? ¿Por qué hacer una ley solo por ese caso? ¿Por qué decir el contrato anterior fue malo si lo aprobaron? Si lo aprobaron senadores del entonces PRD y ahora funcionarios de su gobierno. Así publicó esta serie de preguntas Margarita Cedeño en su cuenta X. En tanto que el candidato presidencial del PLD sostuvo que la renovación del contrato con Aeropuertos Dominicanos, Aerodón, por 30 años, sin agotar los controles que establecen las legislaciones vigentes en el país, constituye un engaño del presidente Abinader al pueblo dominicano, consideró Abel Martínez. Martínez subrayó que esa renegociación opaca y oculta es inaceptable, ya que la misma afecta de manera directa el patrimonio del pueblo dominicano. De su lado, Iván Lorenzo, miembro del comité político del PLD, advirtió que la renegociación del contrato con la firma Aeropuertos Dominicanos lesiona la soberanía nacional. Esto dice el senador Iván Lorenzo. Aeropuerto en la República Dominicana es un tema de soberanía nacional. Es la entrada y la salida. En un momento que se dice que el turismo está en el mejor de los momentos, nosotros entregar 6 aeropuertos, yo pienso que es un crimen de lesa patria. Entonces, para nosotros los aeropuertos es un tema de soberanía nacional y nosotros lo vamos a defender en todos los escenarios. ¿Con qué argumento lo va a defender usted? Quienes ratificaron el contrato que se suscribió en el año 1999 fueron los PRMistas, Milagros Ortiz Bosch y Ramón Alburquerque. Entonces, nos toca a nosotros defender la patria, la soberanía nacional, que es donde entra y sale, es donde empieza la patria en los aeropuertos. Los aeropuertos nunca como ahora dejan beneficios al Estado si nosotros somos que los administramos. ¿Pero en qué consiste usted dice que es un peligro? ¿Por qué consiste en la soberanía? Porque la entrada y la salida del país. En un momento que nosotros tenemos un conflicto con el vecino país de Haití, en un momento que el turismo crece, es un crimen de lesa patria tú entregar una parte tan importante para nosotros como son los aeropuertos. En otro orden, Kenia, ya va a intervenir el tipo que ya esté por... Bueno, señores, ahí está. El PLD en contra, totalmente en contra. Otro partido de oposición que está en contra de este proyecto o de esta renegociación del contrato que ha hecho el gobierno con Aerodón es el partido Patria para Todos y Todas.
el candidato presidencial de Patria para Todos y Todas, Fulgencio Severino, ha lanzado una serie de advertencias al gobierno por este proyecto o por esta propuesta de renegociar el contrato con Aerodón. Acción eminentemente reeleccionista, es decir, que lo que busca es incidir en la población en la que dijo que se van a invertir esos recursos, cuando esa inversión debió haberlo hecho con el presupuesto del año 2024 y permitir que este contrato se vence en el 2030 y el nuevo gobierno decida cualquiera de la vía, porque si nos tocara a nosotros como candidato y como partido que va a participar en el proceso electoral del 2020, nosotros vamos a rescindir ese contrato en el 2030, porque nosotros pensamos que muchas de las entidades privatizadas deben ser recuperadas para que el pueblo dominicano vuelva a ser dueño de todas estas entidades públicas regaladas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En lo que tiene que ver con si persistiera el gobierno en este arrendamiento, pues nosotros, Comunidad Democrática y de Izquierda y Patria para Todos y Todas, pues vamos a organizar la protesta en la calle. Ya los sectores que participen, pues eso es una organización libre y nosotros no podemos decir. Bueno, señores, ya están hablando de protestas en las calles en contra de esta renegociación. Yo creo que esto tiene el gobierno que dejarlo para después. Que el gobierno no debe meterse en esto. No es posible en este momento usted meter el país de que una renegociación de un contrato que vence en el año 2030, que hay tiempo de sobra para renegociarlo. No es posible esto. Esperemos que esto sea bien analizado por el gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona, que tiene cierto interés en hacer esta renegociación, según lo ha expresado el propio presidente Abinader.